Hay patios que no esperan la aurora, y mesas que, aunque vacías, siguen preparadas para un banquete que nadie servirá. La hacienda Montoya, en las afueras de Veracruz, se alza como un animal viejo que respira despacio, vigilando la costa con sus muros cubiertos de sal y moho. El aire que la rodea huele a cera derretida y madera húmeda, como si cada ladrillo hubiera absorbido siglos de vigilias interrumpidas. La verja de hierro, torcida por tormentas que ya nadie recuerda, se abre hacia un patio empedrado, donde el musgo crece en forma de cruces torcidas. A un lado, una hilera de ventanas ciegas refleja el resplandor pálido de la luna llena, pero nunca, jamás, deja escapar el brillo de lámparas interiores. El silencio aquí no es ausencia de sonido, sino un susurro contenido, como si las paredes rezaran en voz baja por algo que no debe volver. En los archivos parroquiales, el nombre de los Montoya aparece escrito con tinta casi borrada, acompañado de notas apresuradas: familia prominente, banquetes de luna, desapariciones sin cuerpo. Entre las hojas más antiguas, un párrafo tachado habla de un pacto sellado con agua de mar y sangre de cordero, y de una promesa que debía cumplirse generación tras generación. Cada mes, en la noche exacta en que la luna se muestra redonda y sin mancha, los Montoya colocaban una mesa en el centro del patio. Manteles blancos, copas talladas, platos de porcelana, y un puesto para cada hijo, vivo o muerto. Era costumbre que los niños corrieran por el jardín hasta que el toque de campana los llamara al festín. Pero en agosto de 1852, al caer la noche, uno de ellos no volvió. No hubo gritos, ni carreras, ni portones abiertos. Simplemente, no volvió. El mes siguiente, el banquete se celebró de nuevo. Esta vez, otra silla quedó vacía antes de servir la cena. Nadie vio al segundo hijo marcharse, pero en el empedrado quedó una hilera de huellas, pequeñas, húmedas y frías, que desaparecían justo al pie de su lugar en la mesa. Así, uno por uno, en cada plenilunio, los hijos fueron perdiéndose en la noche, sin cuerpos que enterrar, sin rastros que seguir, sin razones que murmurar siquiera, solo un patrón preciso, casi litúrgico, que parecía responder a un designio antiguo. Hoy, la mesa sigue apareciendo cada mes bajo el cielo limpio de nubes. Algunos dicen que las sillas que antes estaban vacías, ya no lo están, que ahora se ocupan de figuras translúcidas, pálidas, con los ojos llenos del reflejo de la luna. Los Montoya siguen cenando con ellos, sin mirarles demasiado, como si romper la costumbre pudiera traer algo mucho peor. Pero antes de continuar, dime, ¿alguna vez has sentido que alguien sigue ocupando un lugar a tu lado, aunque jures que no hay nadie ahí? En el mes que siguió a la segunda desaparición, la hacienda entera pareció hundirse en una penumbra que no obedecía al sol ni a las nubes, como si la luz misma se negara a entrar por temor a mirar lo que ocurría dentro. Y en los pasillos, donde antes colgaban tapices bordados con escenas de caza y procesiones de santos, comenzaron a aparecer manchas oscuras que el agua ni el jabón podían borrar, manchas que parecían dibujar círculos irregulares o rostros apenas insinuados, y que cada amanecer se hallaban en un lugar distinto, como si caminaran lentamente por las paredes siguiendo un rumbo secreto, mientras las criadas, al limpiar, notaban que las estatuas del oratorio privado amanecían giradas hacia la puerta, con sus ojos de vidrio fijos en el umbral, como aguardando la entrada de alguien que no debía regresar. Los días previos a la siguiente luna, el aire se volvía más denso y olía a sal, aún estando a leguas del mar, y las campanas de la capilla, oxidadas y pesadas, emitían un tañido sordo y errático, sin que nadie las tocara, como si recordaran un rezo antiguo que debían repetir a pesar de haber sido olvidado por todos los vivos. La señora Montoya, antes de retirarse cada noche, dejaba junto a su almohada un crucifijo de plata y un cuenco con agua bendita que al amanecer amanecía turbia y con pequeñas burbujas en la superficie, como si hubiese hervido durante horas, sin fuego ni calor. Cuando la tercera noche de plenilunio llegó, el patio volvió a vestirse con mantel y copas, y las sillas fueron alineadas con exactitud casi ceremonial, y a la hora en que las sombras deberían ser más largas, se notó que junto a la silla vacía del mes anterior, ya no había sombra alguna, como si la luna se negara a tocar ese lugar, y justo al comenzar la cena, sin viento y sin pasos, la más pequeña de las hijas dejó caer su cuchara y salió caminando hacia el fondo del jardín, con un andar sereno que no parecía el de alguien que huye,
sino el de quien obedece una cita fijada desde antes de nacer. La siguieron con la vista, pero ninguno de los presentes tuvo fuerza para levantarse, como si todos estuviesen sujetos por hilos invisibles al respaldo de sus sillas. Y cuando la niña llegó al límite donde el empedrado se convierte en tierra, se detuvo. Se volvió apenas y sonrió, pero sus labios no se movieron, y sin embargo, todos oyeron dentro de su propia cabeza un susurro idéntico que decía algo que ninguno logró recordar después, y un instante más tarde, la figura de la niña se deshizo en la luz de la luna, como si fuese un reflejo sobre el agua que alguien borró con la mano. La mañana siguiente, la hacienda parecía no haber perdido a nadie, y sin embargo, un silencio inusual habitaba cada rincón, un silencio que no se rompía ni con el trote de los caballos ni con el arrastre de sillas en el comedor, un silencio que parecía provenir no del aire, sino de las cosas mismas, como si el mobiliario, las paredes y los retratos se hubieran confabulado para callar cualquier sonido que pudiera delatar lo ocurrido. Las camas de los niños, intactas y bien tendidas, tenían sobre las sábanas un fino polvo plateado que brillaba apenas con la luz del amanecer, y las criadas juraron que ese polvo no estaba allí la noche anterior, y que su tacto era frío como el mármol de las lápidas, aunque se deshacía en cuanto se intentaba recogerlo. En el oratorio, una vela había ardido hasta consumirse por completo, pero la cera derretida no se había derramado sobre el altar, sino que se había dispuesto formando un círculo perfecto en el suelo, y dentro de ese círculo, la imagen de un niño tallado en madera, un antiguo niño Dios que siempre permanecía en el pesebre, había amanecido con los ojos cerrados, cuando hasta entonces había tenido la mirada fija y abierta, y sobre su frente se dibujaba una pequeña mancha oscura, como si una gota de sangre seca hubiera caído desde lo alto. El señor Montoya, en un intento de restablecer cierta normalidad, ordenó que se preparara un banquete de mediodía, pero los alimentos, aunque recién servidos, se enfriaban en cuestión de segundos, y el agua de las jarras se enturbiaba con un leve sedimento blanco que dejaba en los labios un sabor metálico, mientras los relojes de péndulo, que siempre marcaban las horas con precisión, comenzaron a atrasarse, todos a la vez, como si el tiempo dentro de la hacienda se hubiera decidido a caminar por su propia cuenta. Los días pasaron sin que nadie pronunciara el nombre de la niña desaparecida, como si hacerlo pudiera llamarla de vuelta. Y en el cuarto de costura, donde ella solía sentarse junto a su madre, la silla crujía sola al atardecer, como si un cuerpo invisible se acomodara en ella cada tarde, y sobre la mesa de bordado, la aguja que había quedado clavada en un pañuelo, comenzó a aparecer cada día en un lugar diferente de la casa, sin que nadie pudiera explicar cómo ni cuándo se movía. Los sirvientes, que al principio buscaban trabajo en otras haciendas, comenzaron a marcharse en silencio, dejando sus habitaciones cerradas con llave, y cada vez que una se quedaba vacía, en el aire quedaba un olor tenue a agua de mar y flores marchitas, como si la misma luna viniera a inspeccionar los espacios que iba reclamando. A medida que se acercaba el cuarto mes desde la primera desaparición, el aire mismo en torno a la hacienda parecía haberse espesado hasta volverse casi tangible, como una neblina invisible que se adhería a la piel y al alma, impidiendo que el viento del golfo cruzara los muros, y en ese encierro sin brisa comenzaron a aparecer signos que nadie recordaba haber puesto allí. Cruces grabadas en la madera de las vigas, a la altura de los ojos, como si manos pequeñas hubieran querido dejar su marca, velas que se consumían dejando en la cera figuras semejantes a rostros abiertos en un grito, y sobre todo, un murmullo constante que se escuchaba al apoyar el oído contra las paredes, un murmullo que no era ni rezo ni lamento, sino una especie de oleaje profundo, como si en lugar de piedra y adobe, los cimientos estuvieran sumergidos bajo un mar oscuro, del cual ascendía, cada noche, un frío húmedo que se filtraba por las rendijas del suelo hasta posarse en los pies de los que dormían. La señora Montoya, que ya había perdido la firmeza con que los primeros meses intentó sostener las rutinas de la casa, comenzó a encerrarse en la habitación más interna de la hacienda, donde las ventanas estaban selladas y el único resquicio de luz provenía de una lámpara de aceite, y allí, dicen, pasaba horas sentada frente a un arcón que nadie había visto abierto en décadas, un arcón cubierto de símbolos pintados con tinta oscura y cuyas bisagras estaban envueltas en trenzas de cabello infantil, atadas con nudos tan apretados que parecían parte de la madera misma.
De ese cuarto salía a veces con las manos húmedas y un olor a hierro impregnado en la ropa, como si hubiera sostenido un objeto que llevaba demasiado tiempo enterrado. Cuando llegó la noche de luna llena, el patio se dispuso como siempre, y la ausencia de la hija menor se sintió como una herida reciente, pero lo que heló la sangre de los presentes no fue el recuerdo, sino la aparición. En la silla vacía que antes nadie tocaba, de un vaso de cristal empañado por dentro, como si algo tibio hubiera respirado en su interior. Nadie lo retiró, y al caer la medianoche, el hijo mayor, de apenas 12 años, se levantó con paso sereno y se alejó hacia la misma esquina del jardín, por donde la hermana se había desvanecido un mes atrás, y aunque sus pies golpeaban las piedras, no producían eco alguno, y su sombra, que hasta entonces lo había seguido fiel, se quedó detenida junto a la mesa, girando lentamente el rostro hacia los invitados, antes de desvanecerse como humo en el aire. Al amanecer, la hacienda parecía un retrato descolorido de sí misma, como si cada desaparición arrancara un trozo invisible de sus cimientos, y quienes aún permanecían dentro comenzaron a notar que los espejos no devolvían ya las imágenes completas, sino figuras parciales, manos sin cuerpo, perfiles sin ojos, reflejos que se movían con un leve retraso, como si no quisieran seguir el ritmo del mundo real. En los pasillos, las baldosas más antiguas aparecían húmedas aunque no hubiera llovido, y sobre ellas se dibujaban huellas pequeñas que entraban a las habitaciones y no volvían a salir. Y en las noches, incluso antes del plenilunio, la luna parecía acercarse más a la tierra, iluminando con un brillo casi enfermizo cada grieta de los muros, cada hoja seca en el jardín, cada clavo oxidado en las puertas cerradas. El señor Montoya, que aún intentaba mantener la compostura de patriarca, comenzó a llevar un registro minucioso de todo lo que ocurría, anotando horas, cambios de temperatura, sonidos, movimientos y hasta el número de parpadeos que contaba en quienes se quedaban dormidos en la mesa. Pero con el paso de los días, sus apuntes se volvieron ilegibles, no porque perdiera la caligrafía, sino porque la tinta se desvanecía antes de secar, dejando las páginas manchadas con círculos de humedad que dibujaban formas similares a fases lunares, como si la misma escritura se negara a dejar constancia de los hechos. Y en la capilla privada, las estatuas comenzaron a inclinarse hacia el suelo, no por peso o caída, sino como si estuvieran escuchando algo que venía desde las entrañas de la tierra, y en esa posición inclinada permanecían hasta el siguiente amanecer, momento en que volvían a su sitio, aunque con grietas nuevas, siempre en los mismos lugares, la frente, las manos y el pecho. La noche del nuevo plenilunio llegó sin resistencia, y la familia, reducida ya en número, T-Z, tomó sus asientos bajo el mismo cielo blanco que parecía un ojo inmenso sin párpado, vigilando cada gesto, y cuando el segundo hijo varón se levantó, como dictado por un pacto silencioso, no hubo sorpresa ni llanto, solo un reconocimiento inevitable de que la secuencia debía cumplirse, y mientras se alejaba hacia el punto ciego del jardín, las sillas restantes comenzaron a crujir levemente, como si seres invisibles se acomodaran en ellas para ocupar el lugar de los que se iban. Y sobre cada plato aparecieron lentamente manchas circulares de humedad, idénticas a las que se forman en la piedra cuando algo helado ha reposado sobre ella durante horas. Y la luna, alta e inmóvil, parecía inclinarse apenas hacia la mesa, como si estuviera evaluando el número exacto de almas que aún le quedaban por reclamar. Desde la partida del segundo hijo varón, la hacienda Montoya comenzó a adquirir una cadencia extraña, como si cada día fuera una repetición imperfecta del anterior, una copia desvaída en la que los sonidos y los gestos se volvían más lentos, los colores más apagados y las sombras más largas, como si el lugar entero estuviera siendo succionado hacia una noche perpetua, y en ese ambiente suspendido aparecieron nuevos signos, más discretos pero más inquietantes, rosarios colgados en las paredes que amanecían con las cuentas partidas por la mitad, medallas de santos cuyas imágenes se borraban como si hubieran sido arrastradas por agua, y cruces de madera que, al tacto, parecían hinchadas, como si hubiesen absorbido humedad. Aunque ninguna gota cayera del techo,
En el jardín, las flores comenzaron a marchitarse de manera selectiva, dejando en pie solo aquellas cuyas formas parecían pequeñas lunas blancas, alineadas hacia la misma dirección, y el pozo de agua, antes claro y profundo, se tornó turbio y con un olor leve a mariscos podridos, como si el mar hubiera invadido sus entrañas en secreto. Los pocos sirvientes que quedaban murmuraban entre ellos que cada luna llena traía un cambio imperceptible en los retratos familiares. Las manos de los niños pintados parecían más pálidas, las pupilas más grandes, y en algunos lienzos, la distancia entre el suelo y la figura disminuía, como si lentamente fueran descendiendo hacia un punto invisible fuera del marco. Nadie se atrevía a retirar estos cuadros, pues cada vez que uno se descolgaba, la habitación entera quedaba impregnada de un frío insoportable, y el sonido de un goteo invisible resonaba durante toda la noche. Cuando llegó la noche de plenilunio, la mesa volvió a llenarse de copas y platos, y en la silla que había quedado libre el mes anterior, apareció, sin manos que lo llevaran, un pan partido por la mitad, con la miga, aún caliente, como si hubiera sido servido para alguien que respiraba a pocos centímetros. El tercer hijo, un muchacho delgado y silencioso, dejó su cubierto en el plato, se levantó con una calma casi devocional, y caminó hacia la sombra más oscura del muro, esa que jamás recibía luz de luna, y al llegar no se desvaneció de golpe, sino que fue desdibujándose poco a poco, como si alguien pasara un trapo húmedo sobre su contorno, hasta no dejar más que un contorno difuso, que se disipó con el soplo de un viento que nadie sintió. La mañana posterior fue distinta a todas, pues la hacienda no solo parecía más vacía, sino más grande, como si el espacio se hubiera estirado con la ausencia, y los pasillos que antes se recorrían en pocos pasos, se extendían ahora como túneles interminables, llenos de un eco que no devolvía las pisadas propias, sino las de alguien que caminaba detrás, siempre a la misma distancia. En las habitaciones, las camas de los hijos ausentes ya no tenían polvo ni huellas, sino que sus sábanas se encontraban perfectamente tensas, como si una mano invisible las alisara cada madrugada, y en las almohadas se hallaban marcas circulares, ligeras hendiduras, como si cabezas frías se hubieran recostado allí durante horas. Los relojes que aún funcionaban, marcaban todos una hora diferente, y en el comedor, las copas dejadas sobre la mesa la noche anterior, tenían en su interior un residuo plateado, similar a escamas finísimas que brillaban cuando la luz del amanecer les tocaba. Ese mismo día, un crucifijo que colgaba en el pasillo central apareció girado no hacia abajo, sino hacia la pared, como si negara mostrar su rostro a quien pasara, y bajo él, sobre el suelo, un charco de agua que reflejaba perfectamente el cielo nocturno, aunque era pleno día y no había luna a la vista. Al intentar secarlo, las manos de la criada se entumecieron y el agua desapareció de golpe, como absorbida por un suelo sediento. En el oratorio, las estatuas amanecieron esta vez arrodilladas, con sus rostros vueltos hacia el altar vacío, y sobre las rodillas de la imagen de San Miguel se hallaba un pequeño zapato infantil, húmedo y cubierto de granos de arena fina. El plenilunio siguiente llegó con una sensación de espera insoportable, como si toda la casa respirara al unísono, aguardando el momento exacto, y cuando las campanas invisibles comenzaron su tañido lento, el cuarto hijo, un niño que hasta entonces había permanecido aferrado a la mano de su madre en cada banquete, soltó el contacto sin mirar atrás, atravesó el patio, y se detuvo bajo la luz más intensa, allí donde la piedra se tornaba blanca como hueso, y sin gesto alguno, su figura comenzó a volverse translúcida, revelando detrás de él un grupo de sombras infantiles, todas sin rostro, que permanecían inmóviles hasta que el niño terminó de desaparecer, momento en que se giraron y se internaron juntas en el mismo punto oscuro del jardín, como si fueran conducidas por una sola voluntad. Tras la partida del cuarto hijo, la hacienda comenzó a mostrar signos de una alteración más profunda, no ya en sus paredes o objetos, sino en la propia disposición de los espacios, como si cada estancia hubiera decidido cambiar de lugar en la noche, de modo que puertas que siempre llevaban a un corredor, ahora abrían hacia una sala en penumbra con olor a sal, y pasillos que antes terminaban en ventanas daban de frente a muros sellados sin marca de albañil, como si hubieran estado allí desde siempre.
siempre. Las criadas que aún permanecían juraban que al caminar de madrugada escuchaban pasos pequeños y rápidos en la planta alta, seguidos por el golpe seco de una pelota contra las tablas del suelo, pero al llegar al origen del ruido, no encontraban más que el eco atrapado en las vigas, latiendo como un corazón ajeno, y al bajar la mirada descubrían diminutos charcos de agua que reflejaban una luna invisible, temblando en la superficie como si acabaran de ser perturbados por algo que no debía verse. En la capilla, las paredes comenzaron a cubrirse de un moho blanco que dibujaba formas circulares semejantes a lunas menguantes y crecientes, y que, según los sirvientes, cambiaban de fase cada noche, siguiendo el ritmo exacto del cielo. El altar, que siempre había estado cubierto por un mantel bordado con hilos dorados, amaneció desnudo, y en su lugar apareció una línea de sal húmeda que lo dividía en dos mitades, una completamente seca y otra cubierta de gotas como rocío, aunque no había entrada de agua en ese recinto. El señor Montoya, que ya hablaba poco y comía menos, comenzó a encerrarse largas horas en la biblioteca, hojeando cuadernos viejos escritos con letra de sacerdote y tinta marrón, donde se repetía una misma advertencia: la luna se cobra en ciclos, no en noches sueltas, y el pago no puede ser interrumpido sin traer hambre a la tierra y sombra al linaje. Cuando la noc de plenilunio volvió, el quinto hijo, un adolescente de mirada apagada, se levantó antes de que los platos fueran servidos, cruzó el patio con paso firme, y se detuvo bajo el único árbol que quedaba en pie, un laurel viejo que no había dado hojas desde hacía años, y al apoyarse en su tronco, la corteza se abrió levemente, como una puerta silenciosa, dejando pasar al muchacho hacia un interior imposible, del que salió un soplo de aire tan frío que apagó todas las velas de la mesa, dejando la cena en una penumbra que ya no necesitaba la noche para imponerse. La mañana después de la desaparición del quinto hijo trajo consigo un cambio que nadie había previsto. El mar, visible en la distancia desde la torre norte, parecía más cercano, como si hubiera avanzado varios kilómetros durante la noche, y en el horizonte se alzaban nubes bajas, densas y estáticas, que no se movían con el viento, como si vigilaran la costa. En el patio, el laurel bajo el que el adolescente había desaparecido, amaneció cubierto de hojas nuevas, de un verde enfermizo y brillante, y en sus ramas colgaban, en lugar de frutos, pequeños objetos de metal oxidado, hebillas, medallas, botones, y entre ellos, un collar infantil de cuentas blancas que la madre reconoció como suyo de niña, aunque no recordaba haberlo perdido. En el comedor, los manteles aparecieron manchados con círculos perfectos de humedad que, al tocarlos, dejaban en los dedos un polvillo fino, plateado y helado como escarcha, y sobre cada plato había una piedra lisa y redonda, idéntica a las que se hallan en el lecho de un río, pero impregnada de un olor salobre que persistía incluso después de lavarse las manos. La señora Montoya, que ya no lloraba ni hablaba, pasó la mayor parte del día caminando descalza por el jardín, como siguiendo un rastro invisible, deteniéndose a veces para inclinar la cabeza hacia un lado, como si escuchara una voz muy lejana que le dictaba la dirección. El sexto plenilunio llegó con una claridad excesiva, pues la luna, más grande que nunca, parecía expulsar la oscuridad en lugar de iluminarla, y la hacienda quedó bañada en un blanco absoluto, sin sombras donde esconderse. Los comensales, cada vez menos, ocuparon sus asientos sin intercambiar mirada, y cuando el hijo que seguía en edad, un niño de apenas 8 años, se levantó, todos supieron que no era posible detenerlo, pues el aire entero se había vuelto denso y cálido, como si la noche estuviera contenida en a campana de vidrio, y cada respiración se sintiera prestada. El niño avanzó hacia el pozo, miró dentro sin asomarse demasiado, y sin que sus pies se movieran, su cuerpo comenzó a deslizarse hacia el interior, como absorbido por una fuerza que no rompía la superficie del agua, hasta desaparecer por completo, dejando tras de sí un silencio tan profundo que ni el mar cercano se atrevió a hacer ruido esa noche. Tras la desaparición del sexto hijo, la hacienda Montoya comenzó a adquirir un silencio que ya no era ausencia de sonido,
sino una presencia en sí misma, un peso invisible que se posaba sobre los hombros y hacía más lento cada movimiento, como si los cuerpos de los que quedaban fueran arrastrados por un rezo antiguo que no podían oír pero sí obedecer. Las paredes, antes cubiertas por cuadros y tapices, empezaron a mostrarse desnudas, revelando grietas largas y finas que parecían letras de un idioma desconocido, un alfabeto irregular que ascendía hacia los techos y se repetía en las columnas del patio, donde el musgo lo seguía como tinta verde. En la biblioteca, el señor Montoya halló entre los libros más antiguos una hoja doblada varias veces, con un dibujo torpe de una mesa rodeada por figuras sin rostro, y una luna tan grande que tocaba la superficie del mantel, y al pie una frase escrita con mano temblorosa que decía: «Cuando el último asiento se llene, el ciclo volverá a empezar». El mar, cada día más próximo, comenzó a dejar en la madrugada un olor a algas podridas y madera húmeda que se filtraba en los corredores, y las vigas del techo sudaban gotas saladas que manchaban el suelo de forma circular, como las fases de un calendario secreto. En el jardín, donde antes crecían hileras de arbustos, ahora se levantaban pequeñas piedras dispuestas en triángulo, cada una con un símbolo grabado que no parecía obra de mano humana, y que cambiaba de posición de un amanecer a otro. Cuando llegó el séptimo plenilunio, el hijo que permanecía entre los medianos, un muchacho serio que nunca reía, se levantó antes de que el primer bocado tocara sus labios, caminó hacia el muro norte donde la cal estaba más descascarada y, sin detenerse, atravesó la pared como si fuese humo, dejando al otro lado un sonido hueco, como de tambor lejano, que resonó en la mesa hasta que la luna alcanzó su punto más alto. Al día siguiente, la hacienda amaneció con un cambio tan sutil como perturbador. Las habitaciones parecían respirar, inflándose levemente en la penumbra y contrayéndose al contacto con la luz, y las puertas que se dejaban entornadas se cerraban lentamente por sí solas, siempre hacia adentro, como si quisieran retener lo que habitaba en su interior. Los objetos más antiguos comenzaron a mostrar señales de humedad, pero no de agua corriente, sino de rocío marino, dejando en su superficie cristales salinos que brillaban como escamas al amanecer, y el aire, cargado de sal, dejaba en los labios un sabor metálico que persistía incluso tras beber agua fresca. En la capilla, las figuras sagradas habían sido desplazadas hacia los laterales, como si hubieran cedido espacio en el centro del altar, y en ese hueco vacío descansaba ahora una piedra gris, perfectamente redonda, cubierta de marcas que parecían las fases de la luna dispuestas en espiral, y que al ser tocada, estaba tibia como si llevara horas expuesta al sol. El señor Montoya no permitió que nadie la moviera, y desde ese día, las oraciones dejaron de pronunciarse en voz alta, como si se hubieran vuelto inútiles o peligrosas. La noche del nuevo plenilunio llegó con un cielo despejado pero sin estrellas, dejando a la luna sola y enorme, derramando una luz blanca que parecía un líquido espeso sobre la mesa del patio. El siguiente hijo, un niño de manos pequeñas y ojos fijos en el horizonte, se levantó sin apartar la mirada de la línea donde el mar se unía con la noche. Avanzó lentamente hasta el borde del jardín, y sin un gesto brusco, comenzó a elevarse como si la luz misma lo recogiera, ascendiendo con la lentitud de un cirio que se apaga, hasta que se perdió en la claridad sin dejar sombra ni huella detrás. La desaparición del octavo hijo dejó en la hacienda una extraña quietud que no era descanso sino tensión, un silencio que parecía tensar los hilos invisibles de cada pared, cada teja y cada sombra, como si la casa entera estuviera esperando una señal que solo ella pudiera reconocer. Y durante el día, las estancias se volvían sofocantes, el aire inmóvil como si se hubiera detenido a medio suspiro, mientras que por las noches, un viento helado soplaba únicamente dentro de los corredores, moviendo las cortinas hacia adentro como si algo quisiera entrar desde un mundo que no era el nuestro. Las lámparas de aceite comenzaban a apagarse solas, incluso cuando estaban recién encendidas, y en su lugar aparecían pequeñas motas de luz flotando en las esquinas, que se movían con lentitud, como insectos de fuego que no emitían calor, y que al ser observadas demasiado tiempo, provocaban una sensación de vértigo, como si el suelo se hundiera imperceptiblemente bajo los pies. El señor Montoya, que había comenzado a beber más de lo habitual, se encerraba en la biblioteca por largas horas, y se decía que lo hacía no para leer, sino para escuchar.
Según la criada más vieja, algunas noches se oía del otro lado de la puerta el sonido de una conversación en susurros, pero solo se escuchaba su voz intercalada con pausas largas, como si respondiera a alguien que hablaba en un idioma imposible, y a veces su sombra se proyectaba en la pared moviendo las manos con gestos lentos y precisos, trazando en el aire las mismas figuras que adornaban las piedras del jardín. Los sirvientes comenzaron a encontrar en sus camas pequeñas figuras talladas en hueso, con cuerpos humanos pero cabezas de animales marinos, peces con ojos abiertos, cangrejos con patas extendidas, criaturas imposibles que no se parecían a ninguna de las que vivían en las costas cercanas. Nadie sabía quién las dejaba, y las figuras parecían siempre con una fina capa de sal que quemaba la piel al tacto. Cuando llegó la 9ª noche de luna llena, la luz no cayó como un manto, sino como un torrente que parecía fluir desde lo alto, bañando la casa con un resplandor tan intenso que los colores se borraron, y en medio de ese blanco absoluto, el hijo mayor que quedaba, un joven de mirada endurecida y paso firme, se levantó de la mesa, miró a su padre sin decir palabra, y comenzó a caminar hacia la escalera de piedra que conducía a la azotea. Quienes lo siguieron solo pudieron ver cómo, al llegar al último peldaño, se detuvo y, en un gesto que parecía un saludo, levantó la mano hacia la luna antes de dar un paso al vacío. Pero en lugar de caer, su cuerpo se inclinó lentamente hacia arriba, como absorbido por una fuerza invisible, hasta que desapareció más allá del borde de la noche, dejando tras de sí un eco hueco, como de campana sumergida, que resonó en toda la hacienda hasta que el amanecer borró la luz. El día posterior a la desaparición del 9º hijo, amaneció con un cielo extraño, no de tormenta sino de un gris metálico que parecía reflejar una luz sin origen, y aunque el sol estaba oculto tras la neblina, la claridad era demasiado uniforme, sin sombras, como si alguien hubiera borrado las líneas del mundo, y ese mismo efecto se extendió dentro de la hacienda, donde los objetos no proyectaban más que un contorno difuso, y las personas parecían flotar en un espacio sin peso. El señor Montoya, con el rostro marchito y las manos temblorosas, ordenó que nadie abandonara la casa, no por miedo a que algo viniera de afuera, sino porque temía que lo que había comenzado a llevarse a sus hijos pudiera encontrarlos también bajo el sol. Las criadas murmuraban que en la cocina los espejos se empañaban sin calor ni aliento, y que al limpiarlos, por un instante, se reflejaban figuras que no estaban presentes en la habitación, siluetas sentadas en las sillas, niños descalzos apoyados contra las paredes, mujeres con velos negros que parecían observar en silencio, y todos ellos desaparecían con un parpadeo, dejando el vidrio más frío que antes. En la despensa, los frascos de sal se vaciaban de un día para otro, y cuando se intentaba rellenarlos, el contenido se tornaba húmedo y rojizo, como si hubiera absorbido sangre antigua. Aquella noche, mientras la familia intentaba cenar sin hablar de lo ocurrido, un sonido llegó desde el patio, un tintineo rítmico que no provenía de campanas ni de cadenas, sino de algo más delicado, como cuentas de cristal chocando entre sí, y al asomarse por las ventanas vieron que, en el centro del empedrado, había aparecido un círculo perfecto de agua, tan quieto que reflejaba la luna entera sin distorsión. Y alrededor del círculo, alineadas como guardianes, estaban las figuras de hueso que habían estado apareciendo en las camas, ahora más grandes y con detalles más precisos, como si hubieran crecido en secreto. El señor Montoya salió al patio sin decir palabra, se arrodilló ante el círculo, y para horror de todos, comenzó a hablarle como quien conversa con un pariente querido, pronunciando frases largas, entrecortadas por una emoción que no era tristeza sino una especie de reverencia. Y mientras lo hacía, la superficie del agua comenzó a agitarse en espirales lentas que parecían responderle. Cuando volvió a levantarse, su rostro estaba más pálido que la luz misma, y ordenó que al día siguiente nadie limpiara el patio ni tocara las figuras, pues dijo que no eran advertencias, sino recordatorios. Esa misma noche, cuando la familia intentó dormir, todos escucharon un ruido idéntico en sus propias habitaciones, el goteo constante de agua cayendo desde algún lugar invisible, y al encender las lámparas vieron que el suelo estaba seco, pero el sonido seguía, pegado a sus oídos como un murmullo que no cesaba, repitiendo un compás que coincidía exactamente con el latido de sus propios corazones. La noche siguiente,
Amaneció sin haber amanecido del todo, pues el cielo se mantuvo en un crepúsculo perpetuo, un tono azulado y enfermo, que parecía no decidirse entre la noche y el día, y dentro de la hacienda la penumbra se volvió espesa, como si el aire mismo fuera un velo colgado entre el mundo y los ojos, impidiendo distinguir con claridad las distancias y haciendo que los pasillos parecieran más largos de lo que recordaban, como si hubieran crecido durante el sueño, y los muebles, aunque inmóviles, daban la impresión de haberse desplazado 1 centímetro más hacia adelante, observando en silencio. El señor Montoya comenzó a pasar las horas en el oratorio, pero ya no rezaba en voz alta ni encendía velas, sino que permanecía inmóvil frente al altar, con la mirada fija en un punto que nadie podía ver, y a veces, según confesó uno de los peones que lo espió desde la puerta, movía los labios sin sonido, y en cada movimiento, una sombra distinta, no la suya, aparecía sobre la pared, como si su cuerpo fuera apenas un canal para que otras presencias se manifestaran. En los establos, los caballos dejaron de comer, y cada vez que la luna salía, aún en su fase más mínima, levantaban la cabeza al unísono y respiraban con fuerza, como si olfatearan algo que se acercaba desde el horizonte. Las gallinas dejaron de poner huevos y comenzaron a arrancarse las plumas entre sí, dejando manchas blancas y rojas en el suelo, y los perros, que solían dormir junto a la cocina, ahora se mantenían en la puerta principal, mirando hacia el patio sin mover un músculo, ni siquiera para ladrar, como si supieran que cualquier ruido podría llamar la atención de lo que acechaba. Aquella noche, poco antes de la medianoche, se escuchó un golpe seco en la parte alta de la casa, un sonido que no fue de madera ni de piedra, sino como de carne cayendo contra el techo, y al subir a la azotea encontraron que sobre las losas se extendía una mancha oscura que no era sangre sino algo más espeso, con un olor salino que ardía en los ojos. En el centro de la mancha, un objeto que parecía una concha marina, pero de un tamaño imposible, casi del ancho de un torso humano, y su interior vibraba con un pulso lento, como si dentro hubiera un corazón latiendo. El señor Montoya no permitió que nadie tocara la concha, y ordenó que se colocara dentro de la biblioteca, sobre la mesa principal, asegurando que la señal había llegado antes de tiempo. Desde ese instante, un murmullo se instaló en toda la hacienda, un sonido como el roce de miles de uñas sobre vidrio, que no provenía de ningún lugar específico y que parecía intensificarse cada vez que uno de los hijos pronunciaba palabra, obligándolos a hablar menos, a callar más, y a escuchar cómo el silencio se transformaba en un lenguaje que no habían aprendido, pero que, sin saber por qué, a partir de la llegada de aquella concha imposible, la hacienda comenzó a oler como el fondo de un barco hundido, un aroma a madera podrida, hierro oxidado y algas marchitas que parecía adherirse a la piel y al cabello, impregnando incluso el pan recién horneado y el vino, que en las copas ya no reflejaba la luz como antes, sino que mostraba en su superficie formas que parecían estrellas vistas desde un fondo marino, titilando con lentitud, como si las noches del océano se hubieran colado en las jarras de la despensa, y cada vez que alguien se acercaba a la biblioteca para mirar la concha, sentía que sus latidos se acomodaban al ritmo lento de aquella vibración interna, como si el corazón obedeciera a una orden que no pertenecía al propio cuerpo. Doña Elvira, la esposa del señor Montoya, comenzó a sufrir de insomnio, pero no era por inquietud ni por miedo, sino porque aseguraba que, cada vez que cerraba los ojos, sentía como una corriente invisible tiraba de ella hacia abajo, como si la cama se hundiera en un pozo sin fondo, y despertaba jadeando, con las manos frías y húmedas, como si hubiera estado sosteniendo algo que ya no podía recordar. Sus vestidos comenzaron a quedarle flojos, no por adelgazamiento, sino porque la tela misma parecía estirarse y volverse más fina, como si fuera parte de un tejido mayor que poco a poco se deshilachaba. Los hijos restantes, apenas 6 ya, comenzaron a hablar entre ellos en susurros, no por conspiración, sino porque afirmaban que hablar en voz alta dentro de la casa les hacía sentir un peso en el pecho, un aplastamiento invisible que se intensificaba con cada palabra pronunciada. Así, las conversaciones se hicieron más cortas, más raras, y pronto fue la propia casa la que parecía murmurarles a ellos, con chasquidos en la madera y un golpeteo leve, como si pequeñas manos golpearan las paredes desde el otro lado. En el patio, las fuentes dejaron de correr, pero el agua no se había secado, sino que se había quedado inmóvil,
como un espejo espeso, y sobre su superficie comenzaron a formarse dibujos, espirales, líneas cruzadas, símbolos que recordaban las tallas en piedra del jardín, y que cuando alguien se inclinaba demasiado para observarlos, parecían moverse hacia el fondo, como si fueran portales que podían abrirse si se miraban el tiempo suficiente. Un peón joven, sin que nadie lo notara, pasó horas junto a la fuente, hasta que, al atardecer, lo encontraron boca abajo, flotando en aquel agua que seguía quieta, con los ojos abiertos y una sonrisa helada que no parecía humana. Esa misma noche, la luna comenzó a subir antes de que cayera por completo el sol, y su luz era de un color que ningún habitante del lugar había visto. No era blanca, ni amarilla, ni roja, sino un tono verde profundo, casi como el de las aguas que han permanecido siglos bajo la sombra, y bajo ese resplandor antinatural, el señor Montoya reunió a todos en el comedor, cerró las ventanas, y, con la voz grave y un acento extraño que no había tenido antes, anunció que en la próxima luna llena uno más sería reclamado, pero que esta vez la elección no sería al azar, sino que el propio elegido tendría que dar un paso al frente. La noche que siguió a la advertencia del señor Montoya no fue de silencio ni de descanso, sino de una vigilia asfixiante en la que cada rincón de la hacienda parecía contener un ojo invisible que observaba, una respiración que no pertenecía a ninguno de los presentes y un murmullo constante que venía de las paredes, como si éstas guardaran conversaciones antiguas, pactos susurrados en lenguas olvidadas, y la familia, en lugar de buscar refugio en la compañía, se dispersó por instinto, como animales que saben que el peligro se propaga más rápido en grupo, aunque el aire fuera igual de pesado en cualquier habitación, y el crujir de la madera sonara idéntico en todos los pisos, siempre con la misma cadencia de pasos que nunca llegaban a la puerta. Los niños, ya sin la inocencia que había caracterizado sus juegos, comenzaron a caminar descalzos por los pasillos, no porque lo desearan, sino porque aseguraban que los zapatos les quemaban la planta de los pies, como si el cuero y la tela acumularan un calor que no venía del clima, y cada vez que cruzaban cerca de la biblioteca, el marco de la puerta parecía encogerse, estrechando la entrada como si la propia casa quisiera impedirles ver la concha, aunque ellos, guiados por una mezcla de miedo y fascinación, no podían evitar detenerse a escuchar el zumbido grave que la pieza exhalaba, un sonido que a ratos se confundía con el latido mismo de la tierra. Doña Elvira comenzó a escribir cartas durante la madrugada, cartas que nunca enviaba, y que ocultaba en el fondo de un baúl bajo su cama, cartas en las que, con una caligrafía temblorosa, describía escenas imposibles. Mesas cubiertas de platos que se movían solos, espejos en los que aparecían rostros que no eran los de la familia, puertas que se abrían a corredores que no existían durante el día. Algunas de esas cartas terminaban abruptamente, con una línea torcida y manchas de tinta que parecían hechas por manos húmedas, y cuando el ama de llaves intentó leerlas, juró que algunas letras no eran castellanas, sino símbolos como los de las piedras del jardín y las espirales en la fuente. Los sirvientes comenzaron a marcharse en silencio, abandonando sus puestos en plena madrugada, dejando la ropa colgada y las camas deshechas, como si hubieran huido en medio de un sobresalto. Uno de ellos, antes de partir, le confesó al capataz que había visto a uno de los hijos, Marcos, caminar hacia el bosque bajo la luz verde de la luna, seguido de una sombra que no coincidía con la suya y que parecía más alta, más delgada y más ágil, moviéndose con un retraso mínimo, como si fuera una figura que intentaba recordar cómo imitar los gestos humanos. Y así, con la casa más vacía y la familia cada vez más aislada del resto del pueblo, la fecha de la próxima luna llena comenzó a crecer en el calendario como una herida que se infecta lentamente, hasta que, una tarde de calor insoportable, el señor Montoya clavó un cuchillo en la mesa del comedor, no como amenaza, sino como señal, y dijo con la voz más baja que nadie le había escuchado: «Ya está decidido». Cuando el señor Montoya pronunció aquellas palabras, «Ya está decidido», la mesa quedó inmóvil. Los cubiertos temblaron apenas, como si hasta el metal comprendiera que lo que venía no podía detenerse, y en la penumbra de la estancia, donde la luz se filtraba en rayas oblicuas a través de las persianas cerradas, se dibujaban partículas de polvo que parecían quedarse suspendidas, expectantes, en un aire denso, que nadie se atrevía a respirar del todo, porque algo en la voz del patriarca había dejado claro que aquello no era una amenaza ni una advertencia,
sino la confirmación de que el pacto, el verdadero pacto, había sido renovado, sellado o quizá nunca roto desde el primer hijo que desapareció bajo la luna llena. Y ahora, en ese instante, la familia entera estaba nuevamente dentro de un ciclo que ya no dependía de su voluntad. Doña Elvira lo miró sin parpadear, con un gesto de resignación que parecía antiguo, como si su rostro hubiera envejecido décadas en cuestión de segundos. Y aunque no dijo palabra alguna, bajó la cabeza y empezó a recoger los platos, no para comer ni para servir, sino para evitar que los niños vieran en sus ojos ese brillo de derrota que delataba que, a pesar de todos sus rezos, sus cartas escondidas y sus velas encendidas en las noches de insomnio, ella sabía que nada había cambiado, que el monstruo, o la voluntad que lo convocaba, seguía reclamando lo suyo, y que en esta ocasión el bosque, la luna y la concha serían los testigos de otro sacrificio. Los hijos, sentados a lo largo de la mesa, comenzaron a moverse inquietos, no con miedo infantil, sino con un silencio que recordaba al de los animales antes de una tormenta, como si cada uno hubiera sentido en su piel la presión de un destino que no podían explicar. Marcos jugaba con el borde de su vaso, Lucía se mordía el interior de la mejilla, y el más pequeño, Andrés, mantenía la mirada fija en una mancha oscura del mantel. Una mancha que nadie recordaba haber visto antes y que parecía humedecerse lentamente, expandiéndose como si absorbiera la luz. Esa noche, el señor Montoya salió solo al patio, llevando la concha envuelta en un paño negro, y caminó hasta el borde del jardín, donde las piedras con símbolos parecían brillar débilmente, no con luz propia, sino reflejando algo que no estaba presente en el mundo visible. Allí, se detuvo, y sin mirar hacia atrás, susurró palabras que no eran castellanas, palabras que tal vez no pertenecían a lengua alguna de los hombres, y la brisa cambió de dirección de forma abrupta, trayendo desde el bosque un olor a tierra mojada y sangre reciente. Dentro de la casa, doña Elvira cerró todas las ventanas y apagó las lámparas, como si la oscuridad fuera menos peligrosa que lo que pudiera entrar con la luz, y reunió a los niños en la sala principal. Pero nadie habló, nadie preguntó. Y en ese silencio opresivo, el tic-tac del reloj de pared se volvió insoportable, marcando con precisión el tiempo que faltaba para que la próxima luna llena, la más cercana y la más temida, se elevara sobre Veracruz y reclamara lo que la familia ya sabía que no podría retener. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina espesa, que parecía haber subido desde el puerto, pero que en realidad no traía olor a sal ni a mar, sino un tufo agrio, casi metálico, como si la humedad arrastrara consigo el eco invisible de sangre derramada en algún lugar lejano pero conectado de manera subterránea con la casa Montoya. Y esa bruma, en vez de disiparse con el sol, se volvió más densa, pegándose a las ventanas como si quisiera impedir que el mundo exterior pudiera ver lo que estaba por ocurrir. O tal vez, para que los de dentro no pudieran escapar sin atravesar su abrazo frío. El señor Montoya no desayunó, se limitó a dar 3 vueltas alrededor del comedor, observando de reojo a sus hijos como si estuviera evaluando algo que solo él podía medir. Un peso invisible que no se encontraba en la balanza del cuerpo, sino en la balanza de aquello que el bosque y la luna reclamaban, y cuando sus pasos se detuvieron frente a Lucía, la niña más callada, el silencio que siguió fue tan absoluto, que hasta las cucharas en las tazas de café dejaron de vibrar, y en esa pausa se sintió, más que se escuchó, una especie de acuerdo tácito, un reconocimiento mutuo entre víctima y verdugo. Doña Elvira, que hasta ese momento se había mantenido inmóvil, rompió la quietud con un movimiento brusco, poniéndose de pie y apoyando ambas manos en la mesa con una fuerza que hizo retumbar la loza. Y en un hilo de voz que intentó sonar firme pero que se quebró en las últimas sílabas, dijo que no, que esta vez no lo permitiría, que había jurado protegerlos aunque el costo fuera su propia vida. Y aunque sabía que esas palabras no tenían ningún poder contra lo que el señor Montoya representaba, las pronunció como quien lanza una piedra contra un muro, esperando, quizá, que al menos dejara una grieta.
El hombre no respondió de inmediato, simplemente giró hacia ella con una expresión que su ansiedad no era de furia sino de un cansancio tan profundo que parecía ancestral, y le recordó con voz lenta que no había elección, que lo que estaba en juego no era una vida sino el equilibrio que había permitido que la familia llegara hasta ese día, y que romperlo significaría no solo la muerte de uno, sino la ruina y desaparición de todos. Porque el pacto, esa palabra volvió a flotar en el aire como un veneno suave. No conocía de ternuras ni de rebeldías, y que la luna, cuando llegara la noche señalada, no esperaría consentimiento humano. En algún rincón de la casa, un golpe seco interrumpió el intercambio de miradas, como si algo pesado hubiera caído desde el piso alto, y al subir a investigar, encontraron la ventana del cuarto de Andrés abierta de par en par, con la bruma entrando lentamente y depositando sobre el suelo un rastro de humedad en forma de huellas pequeñas, huellas que no llevaban hacia afuera sino hacia el interior de la habitación, como si algo o alguien hubiera entrado en lugar de salir, confirmando que el verdadero peligro ya estaba dentro, mucho antes de que la luna llena lo reclamara. La habitación de Andrés, impregnada con ese olor agrio que desde la madrugada se había filtrado por toda la casa, parecía un santuario profanado, con las cortinas meciéndose lentamente al compás de un viento que no venía del exterior, sino de algún pasillo invisible que solo los muertos podían recorrer. Y sobre la cama, el edredón estaba revuelto como si una pelea silenciosa se hubiera librado allí, mientras todos dormían, aunque no había señales de violencia visibles, sino más bien una sensación de vacío reciente, como cuando alguien se levanta de un lugar y el calor de su cuerpo aún queda atrapado en las sábanas. Lucía fue la primera en entrar, sosteniendo con fuerza una vela que temblaba tanto por el frío como por el pulso de sus manos, y al inclinarse para mirar bajo la cama, creyó distinguir, por un instante, dos ojos brillantes que la observaban desde la oscuridad, pero cuando parpadeó, no había nada, y lo único que quedaba era esa sombra irregular que la bruma proyectaba, aunque a ella le pareció que esa sombra respiraba, muy despacio, como si estuviera esperando el momento exacto para moverse. Doña Elvira, con el corazón golpeando como un tambor, se acercó a la ventana abierta, y posó la mirada en el jardín, pero no vio huellas en la tierra húmeda, ni rastros que indicaran fuga, lo que la hizo comprender, con una claridad que le heló la sangre, que Andrés no había escapado, sino que había sido absorbido, de alguna manera, por esa grieta entre el mundo visible y el otro, el que se abría cada vez que la luna empezaba su lento ascenso hacia la plenitud, y que tal vez su hijo no estaba muerto, pero ya tampoco pertenecía del todo a los vivos. El señor Montoya entró entonces, cerrando la puerta con una suavidad inquietante, como si no quisiera que el resto de la casa escuchara lo que estaba a punto de decir, y con voz grave, que parecía provenir no de su garganta o de un túnel de piedra bajo tierra, les anunció que el bosque ya había enviado a su emisario, que esa figura que Lucía creyó ver no era un espectro cualquiera sino la señal, el recordatorio de que el tiempo se había agotado, y que resistirse ahora solo traería más desgracias, pues lo que estaba escrito desde antes de que ellos nacieran no podía reescribirse sin pagar un precio aún mayor. Fue entonces cuando, desde algún rincón del techo, un goteo lento comenzó a caer, no de agua sino de un líquido espeso y oscuro que dejó manchas irregulares sobre el piso, y mientras todos alzaban la vista para buscar su origen, el señor Montoya se adelantó y posó la mano sobre la mancha más grande, llevándosela a los labios como quien prueba un vino antiguo, y al saborearla, asintió con una mezcla de resignación y reverencia, declarando que ya no había marcha atrás, que esa noche la luna llenaría no solo el cielo, sino también la casa, con aquello que desde hacía generaciones venía reclamando su deuda en carne y en nombre. La luna, aún oculta tras el velo de nubes que parecían moverse con la intención consciente de prolongar la espera, proyectaba un resplandor turbio que hacía vibrar los bordes de las paredes como si la casa entera respirara al mismo ritmo que quienes la habitaban. Y el señor Montoya, de pie en el umbral del salón principal, mantenía los ojos fijos en el viejo reloj de péndulo, sabiendo que con cada balanceo del peso de bronce se acortaba la distancia entre ellos y ese momento preciso en que el bosque abriría su garganta oscura para tragar otro hijo, sin importar súplicas, promesas o pactos antiguos que algún
alguna vez pudieron parecer suficientes. Doña Elvira, con la espalda rígida y los dedos aferrados a su rosario, recitaba oraciones que ya no sonaban como súplicas, sino como una letanía mecánica, vaciada de fe, porque en su interior comprendía que Dios no entraba en esas tierras cuando la luna se alzaba así, y que lo único que podía responder era la misma fuerza que desde siglos atrás alimentaba la maldición de los Montoya, esa que se nutría de la sangre de sus hijos, para perpetuar un equilibrio que nadie más veía pero que todos sentían, sobre todo en noches como esa, cuando hasta el aire parecía tener memoria. Lucía, la mayor de las hijas, no lograba apartar la imagen de aquellos ojos bajo la cama de Andrés, y cada vez que cerraba los suyos, volvía a sentir el peso de esa mirada hundiéndose en su piel, como si la estuviera marcando para algo que ella no podía entender, y aunque había intentado contárselo a su madre, las palabras se le enredaban en la lengua, volviéndose inútiles, ante la certeza de que si pronunciaba lo que vio, algo, o alguien, vendría a reclamarla antes de que pudiera despedirse. En el silencio tenso que se extendía por la casa, un ruido seco interrumpió la monotonía del péndulo. Provenía del desván, un golpe único, como si una mano invisible hubiera cerrado de golpe un arcón olvidado, y el señor Montoya, sin apartar la vista del reloj, dijo que era la señal de que la vigilia había comenzado, que a partir de ese instante nadie debía cruzar las puertas, ni siquiera para buscar al ausente, porque el bosque no toleraba que lo miraran mientras reclamaba lo que era suyo, y que cualquier intromisión solo multiplicaría la deuda. Las horas siguientes se deslizaron como un animal agazapado, casi sin ruido, pero dejando una huella invisible en cada habitación, un olor metálico y húmedo que impregnaba los muebles y la ropa, y cuando al fin las nubes se apartaron y la luna llena mostró su rostro completo, la luz que cayó sobre la estancia no fue plateada sino de un blanco muerto, tan intenso que borraba las sombras en lugar de crearlas, y en ese instante todos comprendieron que Andrés ya no estaba en el bosque, porque el bosque, de alguna manera, estaba dentro de la casa, y lo que faltaba por perder todavía no había sido decidido. El amanecer no llegó como un alivio, sino como una lenta revelación de que la noche no había terminado del todo, porque aunque el cielo comenzaba a clarear por el este, en torno a la hacienda persistía una penumbra espesa, una bruma que parecía beber la luz del sol y devolverla contaminada, teñida de un gris enfermizo que hacía que el patio, los establos y el sendero hacia el bosque se vieran como fragmentos de un sueño mal recordado, y en medio de esa irrealidad, el señor Montoya, con el rostro más envejecido que la noche anterior, salió al corredor principal, sosteniendo en la mano un pañuelo arrugado que Lucía reconoció al instante como de Andrés, manchado con algo que no era del todo sangre pero que olía igual, y al verlo comprendió que no lo había encontrado fuera, sino dentro, en un rincón de la bodega donde la humedad goteaba desde el techo como si la piedra misma sudara miedo. Doña Elvira se negó a tocar el pañuelo, no porque temiera confirmar la ausencia, sino porque presentía que el contacto con ese trozo de tela implicaba una aceptación tácita del pacto, un acto de consentimiento hacia la maldición que había marcado a la familia durante generaciones, y prefirió volver a encender las velas en el altar, aunque la cera apenas alcanzara para unas horas, rezando a un Cristo que parecía mirar hacia otro lado, con el rostro agrietado y la pintura descascarada como si hubiera envejecido más rápido que la casa misma. El silencio en las paredes se volvió insoportable, hasta que un sonido bajo, como un murmullo de muchos labios, comenzó a emanar desde el suelo, atravesando las tablas del piso, y los Montoya entendieron que no era el viento, ni agua corriendo, sino algo más antiguo, como si la tierra bajo sus pies repitiera un nombre una y otra vez, y aunque ninguno se atrevió a decirlo en voz alta, todos sabían cuál era: Andrés, llamado no para volver, sino para no ser olvidado. Como si su memoria fuera parte de la deuda que el bosque exigía mantener viva. Lucía, que hasta entonces había obedecido el mandato de no cruzar la puerta, se asomó al umbral y vio que el sendero estaba cubierto de huellas que no eran humanas ni de animal conocido, marcas largas, con dedos deformes y surcos profundos, como si algo hubiera arrastrado su propio cuerpo junto con lo que llevaba, y en el aire se mezclaba el olor a tierra húmeda con un dulzor repulsivo, el mismo que había sentido la noche en que perdió a su hermano menor, antes de que él fuera tragado por el claro iluminado por la luna.
Fue entonces cuando el señor Montoya anunció que esa noche habría que preparar la ofrenda, no para recuperar a Andrés, porque eso era imposible, sino para asegurarse de que el bosque no reclamara a otro antes de que ellos decidieran quién sería entregado. Y esas palabras, dichas con voz serena, cayeron sobre la familia como un veneno lento, porque significaban que el sacrificio no era solo inevitable, sino deliberado. La tarde cayó sobre la hacienda con un silencio que parecía impuesto, como si incluso el viento hubiera recibido la orden de callar. Y en esa quietud malsana los Montoya comenzaron los preparativos de la ofrenda, con un ritual que ninguno recordaba haber aprendido de manera formal, pero que todos ejecutaban con precisión mecánica, como si sus cuerpos guardaran la memoria de generaciones enteras sometidas a la misma condena, colocando sobre la mesa larga del salón central las velas de cebo, el mantel bordado con hilos dorados que solo se usaba para los funerales y las cenas previas a la noche de luna llena, y una serie de objetos que parecían elegidos al azar, pero que cada uno tenía un significado oculto. Un mechón de cabello atado con cinta roja, un plato de barro con maíz tostado, un jarro de agua oscura tomada del pozo que nadie usaba para beber, y un espejo pequeño cubierto por un velo negro que, según la tradición, solo se destapaba cuando el nombre del elegido ya había sido pronunciado. El señor Montoya permanecía de pie al fondo de la sala, sin tocar nada, observando con una calma casi ritual cómo cada miembro de la familia asumía su papel sin protestar. Incluso Lucía, que apretaba los puños para que no le temblaran, entendía que esa obediencia era la única forma de retrasar lo inevitable, porque rebelarse no rompía el pacto, solo aceleraba su cumplimiento, y en el aire comenzaba a filtrarse esa sensación de espera que siempre anunciaba que algo estaba a punto de romperse. Doña Elvira, con voz quebrada pero firme, comenzó a enumerar los nombres de los hijos ausentes, no como un lamento, sino como si estuviera tomando lista, marcando con un leve movimiento de cabeza cada vez que la voz del bosque, esa resonancia sorda que venía desde afuera, respondía con un eco apenas perceptible, y al llegar al último nombre pronunciado, el de Andrés, el eco no se apagó, sino que continuó como un murmullo creciente, obligándola a detenerse y a llevarse la mano al pecho, como si la vibración le estuviera atravesando los huesos. Fue en ese momento que la puerta del salón se abrió sola, empujada por una corriente de aire que no venía del exterior sino de la misma casa, y el velo negro que cubría el espejo se deslizó al suelo, revelando un reflejo que no correspondía a ninguno de los presentes, sino al rostro de un niño de unos 8 años, con los ojos muy abiertos y una sonrisa que no era de alegría sino de advertencia. Y aunque nadie dijo su nombre, todos reconocieron a Mateo, el hijo menor, que en ese instante se encontraba en el patio jugando con una pelota de trapo, sin saber que su destino había sido sellado. El silencio se hizo insoportable, roto solo por el sonido lejano de un tambor que parecía venir del bosque, un ritmo lento y profundo que marcaba el tiempo que quedaba hasta que la luna se levantara. Y mientras todos evitaban mirarse entre sí, el señor Montoya se acercó al espejo, lo cubrió nuevamente con el velo y sin levantar la voz dijo que el sacrificio debía realizarse antes de que la primera luz plateada tocara el umbral. La noche cayó con una velocidad antinatural, como si el cielo hubiera decidido cerrar los párpados de golpe, y en ese descenso repentino de la luz, la hacienda Montoya quedó atrapada bajo un manto de sombras densas que parecían tener peso propio, un silencio aplastante en el que incluso el canto de los grillos se negó a existir, y el aire, cargado de humedad y olor a tierra mojada, se volvió espeso hasta el punto de dificultar la respiración, mientras en el patio central, Mateo seguía con su pelota de trapo, ajeno a la tensión que recorría las paredes como un pulso invisible, sin saber que cada bote contra el suelo marcaba el compás de su última hora. La luna, todavía oculta tras una cortina de nubes, proyectaba una luz difusa que apenas tocaba los bordes de las tejas, pero todos sabían que esa cobertura no duraría, que tarde o temprano la claridad plateada se filtraría como un cuchillo y caería sobre el niño, señalándolo. Y así, mientras las manos temblorosas de Lucía lo llamaban desde el umbral, doña Elvira encendía las velas del altar con un fósforo que parecía resistirse a arder, y el señor Montoya, de pie junto a la gran puerta que daba al bosque, observaba sin pestañear la línea negra de árboles que se extendía como una muralla viva, pues de allí comenzaba a surgir un murmullo grave, un cántico sin palabras que se acercaba con pasos que no se oían, pero sí se sentían en el estómago, como si la tierra misma respirara.
Mateo, finalmente obedeciendo la voz de su hermana, entró en el salón, y el instante en que cruzó el umbral, coincidió con la ruptura del velo de nubes, dejando que un rayo limpio de luz lunar le tocara la cabeza como una caricia helada, y todos vieron cómo su sombra se desprendía de sus pies, quedando rezagada, como si dudara en seguirlo, hasta que, con un movimiento brusco, se desvaneció por completo, dejando el suelo vacío bajo él, y ese vacío, más que el silencio, más que el frío, fue lo que provocó que Lucía se llevara las manos a la boca para no gritar. El señor Montoya pronunció unas palabras en voz baja, en un idioma que ni sus hijos ni su esposa reconocían, y el eco de esas palabras se unió al cántico del bosque, sincronizándose en un ritmo lento, solemne, que parecía marcar un protocolo antiguo. Y mientras doña Elvira colocaba la pelota de trapo sobre el altar, como si fuera una ofrenda digna, Mateo, sin que nadie lo empujara, caminó hasta ponerse frente al espejo cubierto, que esta vez se destapó solo, mostrando no su reflejo, sino el de un niño más pequeño, un recién nacido de piel ceniza y ojos vacíos, que extendía las manos hacia él con un gesto que no era de ternura sino de reclamo, y Mateo, sin dudar, alargó la suya para tocar el cristal. En el momento en que sus dedos rozaron la superficie, un viento helado atravesó la sala, apagó todas las velas de golpe y abrió de par en par la puerta del bosque, dejando entrar una oscuridad tan espesa que no parecía noche, sino otra cosa, una sustancia viva que se arrastraba por el suelo buscando envolver al niño, mientras en lo alto, la luna llena, completamente descubierta, iluminaba la escena con una luz tan pura que hacía que cada sombra desapareciera, salvo aquella que todos sabían que nunca regresaría. La oscuridad que penetró por la puerta abierta no era la ausencia de luz, sino una materia espesa, casi líquida, que reptaba por el suelo con movimientos pausados y deliberados, trepando por las paredes como si buscara memorizar la forma de la casa para reclamarla como suya, y al entrar, trajo consigo un olor profundo a sal húmeda, a marea podrida, un aroma que no pertenecía al bosque sino a un mar invisible que nadie recordaba haber visto en kilómetros, y en ese hedor viajaban murmullos que no eran palabras sino respiraciones entrecortadas, como si docenas de bocas ocultas se esforzaran por mantenerse calladas, pero no lo lograran del todo, y esas respiraciones se mezclaban con el latido de la hacienda. Un latido que nadie había notado antes, pero que ahora golpeaba lento y constante desde las vigas, las tejas y hasta el suelo de piedra. Lucía, paralizada frente al altar, sintió que el aire se volvía más denso, y que al intentar inhalar una parte de esa negrura, se le quedaba pegada en la garganta como hollín, obligándola a toser con un sonido seco, que resonó demasiado fuerte en aquel silencio expectante, y al escucharla, el señor Montoya, sin apartar la vista de la puerta, le ordenó con un susurro áspero que se quedara quieta, porque cualquier movimiento, por mínimo que fuera, podía llamar la atención de lo que ahora se arrastraba hacia ellos, y en el centro de la sala, Mateo permanecía inmóvil, con la mano aún apoyada sobre el espejo, aunque ahora el reflejo ya no era un niño, sino una figura alta, sin rostro, con una túnica que parecía hecha de la misma sustancia que había invadido la casa. Y esa figura no hacía más que inclinar la cabeza hacia él, como evaluándolo, como midiendo cuánto de él podía reclamar antes de la hora exacta. Doña Elvira, aferrada al rosario, murmuraba oraciones que se rompían antes de completarse, porque cada vez que pronunciaba un nombre santo, la oscuridad se estremecía como si se ofendiera, retrocediendo apenas unos centímetros para luego avanzar con más fuerza, y en ese ir y venir se formaban siluetas pasajeras, una mano que intentaba asir un tobillo, un rostro que se estiraba hacia un oído, un torso que aparecía y desaparecía como espuma en un oleaje, el viento que había abierto la puerta seguía soplando, pero no venía de afuera, sino de adentro, de un lugar sin dirección definida, un soplo que parecía salir de los muros mismos, como si la casa expulsara el último aire que le quedaba antes de rendirse, y en medio de ese flujo, la pelota de trapo cayó del altar al suelo, rodando hasta chocar con los pies de Mateo,
que la tomó con ambas manos y la apretó contra su pecho, provocando que la figura del espejo diera un paso adelante, atravesando el cristal sin romperlo, como si la frontera entre el mundo reflejado y el real hubiera dejado de existir. En ese instante, la luna, brillante y despiadada, cubrió cada rincón de la estancia con su luz, pero esa luz no disipó la oscuridad, la hizo visible en toda su forma, revelando que no era una sola masa sino miles de cuerpos pequeños y retorcidos, unidos como un enjambre vivo, cada uno con un rostro infantil sin ojos y con bocas abiertas en un llanto que no emitía sonido. Y cuando el señor Montoya alzó la mano para impedir que avanzaran, ellos se detuvieron, pero no por respeto, sino porque algo más grande que todos ellos juntos, estaba a punto de cruzar el umbral. La silueta que emergió del umbral no se apresuró a entrar, sino que permaneció en la línea invisible donde la sombra y la luz lunar se tocaban, como si estuviera probando la resistencia de una frontera que ya sabía perdida, y su forma era demasiado grande para describirse con medidas humanas, pues aunque parecía encorvada, su espalda rozaba el dintel de la puerta, y sus brazos, largos como ramas de ceiba, colgaban hasta casi tocar el suelo, y cada vez que se movía, un sonido de huesos húmedos y articulaciones podridas acompañaba el desplazamiento, como si estuviera reconstruyéndose con cada paso. No tenía rostro, al menos no uno fijo, sino una superficie cambiante donde aparecían y desaparecían facciones que Lucía reconocía sin querer, pues eran rostros de los hijos que la familia había perdido en las noches de luna llena. Rostros que la miraban con una súplica muda antes de disolverse en otro. Y otro. Y otro. Como si aquel ser fuera un pozo en el que todos ellos habían caído para convertirse en una sola criatura hecha de pérdida. El señor Montoya, con una voz que intentaba sonar firme pero temblaba en su borde, pronunció un nombre que no era humano, un nombre compuesto por sonidos que parecían arrastrar arena seca, y al escucharlo, la figura inclinó la cabeza, como un perro que reconoce un silbido, lo que provocó que doña Elvira soltara el rosario y se llevara las manos al vientre, no por miedo, sino por un dolor repentino. Un dolor que parecía recordarle que en ese lugar su sangre estaba marcada para alimentar algo más antiguo que cualquier iglesia. La criatura dio un paso adelante, y al hacerlo, la temperatura descendió de golpe, cubriendo de escarcha las paredes de piedra, y haciendo que el aire se volviera tan pesado que cada respiración costara trabajo, y mientras avanzaba, los cuerpos pequeños y retorcidos que antes llenaban la sala, se apartaron como un rebaño, obediente, formando un pasillo que conducía directamente hacia Mateo, quien aún abrazaba la pelota de trapo como si fuera su único escudo, y aunque su mirada estaba fija en el suelo, sus lágrimas caían en silencio, absorbidas por la madera ennegrecida. Lucía quiso moverse, interponerse, pero sus pies estaban clavados como raíces viejas al piso, y en ese momento comprendió que no era solo el miedo lo que la retenía, sino la misma voluntad de la casa, que parecía impedir que nadie alterara el curso de lo que estaba destinado a ocurrir. Porque aquella criatura no venía a buscar, sino a reclamar lo que consideraba suyo por derecho de sangre y luna. Cuando la figura se detuvo frente al niño, extendió una mano enorme y abierta, y en su palma, en lugar de piel, había un espejo líquido que reflejaba un cielo negro sin estrellas, y en ese reflejo Mateo vio algo que ninguno de los demás pudo ver, porque en cuanto lo miró, dejó de llorar y su respiración se volvió tranquila, como si hubiera aceptado algo que lo liberaba de todo peso humano, y sin que nadie pudiera impedirlo, dio un paso hacia esa mano, desapareciendo en la negrura con un parpadeo, mientras la luna, fría e indiferente, seguía presidiendo la escena como testigo de un pacto que llevaba generaciones renovándose sin romperse jamás. Cuando Mateo desapareció dentro de aquella mano que no era mano, el silencio que siguió no fue un vacío, sino un peso, un silencio vivo que se acomodó en cada rincón de la casa como un manto húmedo y helado. Y Lucía, que aún sentía las piernas ancladas al suelo, percibió que el aire había cambiado de sabor, un gusto metálico, como si toda la sangre que alguna vez se derramó allí hubiera subido en forma de vapor invisible para envolverles los pulmones, y aunque nadie se movía, todos supieron que algo había sido restaurado, que el equilibrio de ese pacto antiguo había cobrado su cuota, y que por un tiempo, nadie sabía cuánto, el hambre que habitaba en los cimientos quedaría satisfecha. Y sin embargo,
Esa sensación de tregua no traía alivio, sino la certeza de que, mientras la casa permaneciera en pie y la luna siguiera cumpliendo su ciclo, la deuda sería eterna y hereditaria. El señor Montoya cerró los ojos y exhaló un suspiro tan largo que parecía haberlo estado conteniendo desde años atrás. Un suspiro en el que se mezclaban la resignación y la aceptación de un papel que él mismo había heredado, porque en su rostro no había la desesperación de un padre que pierde a su hijo, sino la expresión fatigada de quien sabe que ha cumplido una obligación, por cruel que sea, y doña Elvira, con el rosario roto entre los dedos, se arrodilló lentamente, no para rezar, sino como si el peso del momento le hubiera quebrado las rodillas, y su llanto, silencioso al principio, fue llenando el cuarto como el goteo constante de una filtración subterránea. La criatura, satisfecha, dio un último vistazo a los presentes, y en sus facciones cambiantes, Lucía vio fugazmente el rostro de Mateo, que sonreía con una calma extraña, como si lo que aguardaba al otro lado no fuera castigo, sino un lugar al que siempre había pertenecido. Y entonces, sin emitir un solo sonido, se retiró, retrocediéndole lentamente hacia la misma línea de sombra y luz de donde había emergido, desvaneciéndose como humo absorbido por la grieta invisible que parecía latir en la pared del fondo, y en cuanto desapareció, las figuras pequeñas que la acompañaban se disolvieron, dejando tras de sí un olor agrio, mezcla de tierra húmeda y carne vieja. La temperatura subió de golpe, y los cristales cubiertos de escarcha comenzaron a sudar, formando gotas que caían como lágrimas de las ventanas, y la madera volvió a crujir con ese tono familiar de casa antigua que respira, como si se hubiera relajado tras soportar una presión insoportable, y fue entonces cuando Lucía recuperó el control de sus piernas, aunque el impulso de correr fue sofocado por una fuerza interna que le decía que no debía, porque la noche aún no había terminado, y el pacto, aunque momentáneamente satisfecho, no toleraba movimientos impulsivos. En algún lugar del techo, un goteo constante comenzó a marcar el tiempo, y cada gota parecía acompasarse con el latido de la casa, como si ambas cosas fueran una sola entidad, y todos los presentes comprendieron que esa noche ya estaba escrita mucho antes de que nacieran, y que lo único que podían hacer era vivir lo suficiente para contarla, aunque las palabras, como la luz, nunca alcanzaran para describir la magnitud de lo que la familia Montoya guardaba en secreto. El amanecer llegó sin anunciarse con el canto de gallos, ni con el brillo tibio que suele filtrarse por las rendijas, sino con una luz mortecina, casi gris, que se arrastraba tímida por los pasillos como si temiera irrumpir en la casa y alterar lo que allí había ocurrido, y Lucía, que había pasado la noche entera de pie, apoyada contra la pared del salón, sintió que el tiempo había perdido su sentido, pues no podía decir si aquello había durado horas o siglos, y aunque la criatura ya no estaba, la sensación de que algo seguía observándolos permanecía intacta, como si el pacto hubiera dejado un guardián invisible en cada sombra y en cada recoveco del lugar, un vigía que no descansaba y que medía cada respiración de los Montoya, evaluando la fidelidad de su sumisión. La casa olía a encierro, a madera vieja que ha absorbido demasiada humedad y a ese aroma dulzón de flores marchitas que siempre se asociaba con las ofrendas de los altares. Y doña Elvira, aún con el rosario roto en las manos, se movía por la cocina sin rumbo fijo, encendiendo velas sin apagarlas, como si necesitara llenar de pequeñas llamas cada rincón, quizás convencida de que la luz, aunque frágil, podía al menos engañar a las sombras por unas horas, y el señor Montoya, sentado en la cabecera de la mesa, permanecía inmóvil, con la mirada clavada en un punto indeterminado, como si su mente estuviera repasando cada generación anterior que había cumplido ese mismo destino, y cada hijo perdido que había sido entregado para mantener el equilibrio. Y Lucía comprendió entonces que la mayor condena de esa familia no era la muerte de sus hijos, sino el saber exactamente cuándo y cómo habrían de perderlos. En el exterior, la calle estaba vacía, pero el aire tenía un espesor extraño, como si el mundo entero estuviera reteniendo el aliento, y el viento que soplaba desde el puerto traía consigo un murmullo que no era del mar, sino algo más grave y profundo, un eco que parecía repetir, una y otra vez, un nombre que Lucía no quería reconocer, porque era el suyo. Y aunque quiso asomarse a la ventana para comprobarlo, una fuerza interna le advirtió que no lo hiciera.
pues había cosas que, una vez vistas, ya no podían olvidarse, y en la casa Montoya, las miradas prohibidas se pagaban caro. El reloj del salón marcó las 6 con un tañido grave que reverberó en las paredes como si viniera de muy lejos. Y fue entonces cuando Lucía se dio cuenta de que esa mañana no traía consigo alivio ni descanso, sino la prolongación del mismo peso que había caído sobre todos durante la noche. Porque la luz del día no limpiaba las huellas de lo que había ocurrido, sino que las hacía más visibles, revelando en cada grieta de la pared, en cada veta de la madera, en cada gota seca de humedad, la forma de rostros que parecían estar congelados en un grito mudo, como si la casa misma estuviera hecha con las voces de aquellos que, como Mateo, habían sido reclamados bajo la luna llena y ahora habitaban en sus cimientos para siempre. La tarde cayó con una lentitud malsana, como si el sol se resistiera a hundirse en el horizonte, porque sabía que al marcharse, dejaría el terreno libre a fuerzas que no pertenecían al mundo de los vivos, y en esa penumbra creciente, interrumpida apenas por el parpadeo inconstante de las velas que doña Elvira no dejaba de encender, se escuchó el crujir del portón, un sonido largo y profundo que no era común, pues la familia Montoya no recibía visitas, y menos en esos días en que el aire mismo parecía advertir a los ajenos que no se acercaran. Sin embargo, allí estaba, empujando la pesada madera con una mano huesuda, un hombre de rostro afilado y mirada fija, vestido con un traje oscuro que el polvo del camino había vuelto casi gris, y en su otra mano llevaba un maletín antiguo, de cuero agrietado, que despedía un olor a sal y a hierro oxidado, como si hubiera viajado no solo por mares, sino también por lugares donde el tiempo y la vida no funcionan de manera normal. Lucía, que lo vio entrar, sintió que aquel visitante no traía consigo la incomodidad de los que desconocen los secretos de la casa, sino la familiaridad de quien sabe exactamente lo que busca y cómo encontrarlo, y aunque su voz, al saludar, fue grave y cortés, el peso de cada palabra parecía arrastrar siglos de conocimiento que no deberían pronunciarse en voz alta, y el señor Montoya, que hasta entonces no había movido un músculo desde la noche anterior, se levantó lentamente y lo condujo al salón sin preguntar su nombre, como si la llegada de ese hombre fuera algo que llevaba años esperándose. En el silencio espeso que siguió, Lucía escuchó un susurro que no venía de ninguno de los presentes, un murmullo que reptaba por las paredes y que parecía brotar del maletín, y aunque no pudo entender las palabras, sí reconoció el tono. Era el mismo canto grave y cadencioso que había oído en sueños antes de que mate o desapareciera, y al darse cuenta de esto sintió que la sangre le bajaba hasta los pies, como si su propio cuerpo intentara alejarse de lo que estaba a punto de suceder. Doña Elvira no se acercó, pero desde la puerta de la cocina observaba con los ojos húmedos, apretando el rosario roto entre los dedos, como si supiera que ese visitante venía a sellar un pacto que ya había sido acordado, pero que todavía necesitaba ser pronunciado, y el visitante, sin decir más, abrió el maletín sobre la mesa, revelando en su interior un conjunto de objetos que parecían formar parte de un altar portátil. Una copa de plata ennegrecida, un espejo ovalado con el azogue manchado, y un pequeño cofre cerrado con 3 cerraduras, cuya superficie estaba cubierta de símbolos que parecían moverse al mirarlos demasiado tiempo. El señor Montoya colocó sus manos sobre la mesa, y en un tono que no admitía réplica, pronunció unas palabras que Lucía jamás había escuchado, pero que entendió con una claridad imposible, y supo entonces que ese hombre no había llegado por casualidad, sino para abrir una puerta que la familia Montoya llevaba generaciones evitando mirar de frente, aunque siempre supieron que algún día se abriría por completo. El instante en que la tercera cerradura del cofre se abrió, no estuvo marcado por un sonido metálico, o por el chasquido seco que uno esperaría, sino por un silencio absoluto que engulló incluso el leve parpadeo de las velas, como si el aire de la habitación hubiera sido succionado por un vacío invisible. Y en ese silencio, más denso que cualquier sombra, Lucía sintió que la casa entera respiraba, no como lo hace un ser vivo, sino como una caverna que exhala un aire antiguo, húmedo y cargado de memorias ajenas. El visitante, sin apartar la mirada de lo que había dentro, retiró lentamente la tapa y dejó al descubierto un espacio más profundo de lo que era físicamente posible, una oscuridad líquida que se movía en ondas suaves, como si allí dentro hubiese un mar en miniatura.
y en ese mar sin luz flotaban fragmentos de cosas que parecían huesos, pero que tenían bordes irregulares, imposibles de pertenecer a criatura alguna conocida. El señor Montoya, con una solemnidad que parecía nacida de la costumbre más que del temor, colocó ambas manos dentro de la negrura y comenzó a extraer algo que se resistía como si estuviese unido al fondo, y cuando por fin lo alzó, la habitación se llenó de un olor insoportable a sal estancada y flores muertas. Lo que sostenía era un objeto imposible de clasificar. Tenía la textura de la piel humana, pero al mismo tiempo la rigidez del pergamino seco. Y en su centro había un ojo abierto, completamente negro, que giraba lentamente como buscando un rostro que reconocer. Lucía retrocedió, tropezando con una silla, pero la voz del visitante, grave y rítmica, la clavó en el sitio, pues comenzó a recitar unas frases que, aunque en un idioma extraño, resonaban en su mente como si fueran pensamientos propios, y a cada palabra pronunciada el ojo parecía hincharse y palpitar, proyectando sobre las paredes figuras fugaces de niños corriendo bajo la luz de la luna, aunque sus sombras no los seguían. Reconoció en esas visiones a los hijos perdidos de la familia, cada uno detenido en la misma edad en la que desapareció, con la piel pálida y los ojos demasiado brillantes, como si estuvieran atrapados en un lugar donde el tiempo no avanza pero el hambre nunca cesa. El visitante colocó el objeto sobre el espejo manchado, y en el reflejo, en vez de la imagen de la mesa, apareció un paisaje de rocas negras y un cielo sin estrellas. Y en la distancia se alzaba una puerta tallada en piedra, enorme, con un arco cubierto de símbolos semejantes a los del cofre. En ese momento, Lucía comprendió que lo que estaba viendo no era una visión ni una metáfora, sino el lugar real al que cada hijo Montoya había sido llevado en la noche de su desaparición, y que la puerta que ahora veían no se encontraba en ninguna parte del mundo, sino en un espacio donde la luna siempre estaba llena y el mar nunca descansaba, un lugar del que, si alguien entraba, jamás regresaba siendo humano. El instante en que Lucía comprendió que la puerta del espejo no era un límite simbólico, sino un umbral físico marcado por la respiración irregular de la casa, todo a su alrededor comenzó a perder la forma que hasta entonces había conocido. Las paredes parecieron estirarse como piel tibia, los muebles se desvanecieron como humo, y el visitante, cuya presencia había sido una sombra entre las sombras, alzó la mano en un gesto de invitación que era más una orden disfrazada, mientras el señor Montoya, de pie junto al cofre aún abierto, no decía palabra, como si su papel en aquel rito hubiera concluido hacía generaciones, mucho antes de que él mismo naciera, y la única función que le quedara fuera la de vigilar que el pacto se cumpliera. Lucía, sintiendo que el suelo bajo sus pies era una franja inestable entre dos mundos, dio un paso hacia el espejo y sintió que el aire cambiaba de temperatura, que su respiración se llenaba de un olor a mar antiguo y piedra húmeda, y que el latido de su corazón ya no obedecía al ritmo de su cuerpo, sino a un pulso externo, un llamado grave que venía desde la puerta de piedra que veía más allá. En ese momento, las figuras de los hijos Montoya comenzaron a aparecer una a una detrás de ella, no como fantasmas etéreos, sino como cuerpos físicos, aunque sin sombra, cada uno con los labios entreabiertos, y un murmullo que no era palabra, sino un eco de hambre. Y entre ellos Lucía reconoció a su hermano menor, al que había visto por última vez una noche de luna llena cuando tenía solo 6 años. Sus ojos, sin luz propia, la miraban con la fijeza de alguien que ya no pertenecía a este mundo, y sin embargo había en esa mirada una súplica muda, una advertencia que parecía pedirle que no diera el siguiente paso, que no cruzara, pero el visitante, con voz profunda, pronunció un nombre que no era el suyo y que sin embargo sintió como propio, y entonces el espejo vibró como un estanque golpeado por una piedra, abriéndose en ondas que invitaban al paso. Lucía extendió la mano, y en el instante en que sus dedos tocaron la superficie líquida, sintió que algo del otro lado la sujetaba con firmeza, no para atraerla sino para asegurarse de que no escapara. El frío subió por su brazo hasta su pecho, y sus pies ya no tocaban el suelo de la casa sino un terreno rocoso, húmedo y sin horizonte, donde la única luz era la de una luna enorme y estática sobre un mar negro. Detrás de ella, la puerta de piedra se cerró con un sonido sordo, y el visitante, que ya estaba allí, se inclinó ante ella como si la entrega se hubiera completado.
La última imagen que dejó el espejo, antes de apagarse para siempre en la casa Montoya, fue la de Lucía caminando entre los hijos sin sombra, perdiéndose en un sendero que conducía hacia una oscuridad sin retorno, mientras en el mundo real, en Veracruz, una nueva fecha quedaba marcada en el calendario de la familia, esperando la siguiente noche de luna llena en que otro hijo sería llamado.